Yo nunca pensé que escribiría algo así, pero creo que ha llegado la hora. Hoy hace exactamente un año desde la graduación de mi hermana en Harvard, y desde aquel día cargo una mezcla de vergüenza, alivio y un coraje que ni siquiera sabía que existía en mí. Mucha gente cree que ciertas rupturas ocurren poco a poco, pero la mía ocurrió en un solo día, en un solo momento, delante de cientos de personas. Y recuerdo cada segundo. Fui la hija invisible por tanto tiempo que empecé a creer que merecía ese lugar, en un rincón, en silencio, de quien eligió equivocarse al seguir una pasión y no un currículum de prestigio. Pero lo que pasó en aquella graduación lo cambió todo. Me desgarró, me liberó y me reconectó con una parte de mí que creía muerta. Crecí en una casa donde amar significaba cumplir expectativas. Donde el abrazo venía después de la nota 10, del trofeo, de la medalla. Mi hermana, Abigail, siempre fue brillante. Y lo juro, nunca sentí envidia de ella. Se merecía cada elogio, cada premio. Pero yo también era buena en algo, solo que no era el tipo de bueno que encajaba en el molde de nuestra familia. Mientras ella ganaba olimpiadas de química, yo escribía guiones a escondidas en el cuarto. Mientras ella iba a conferencias de ciencia, yo filmaba documentales en callejones de Brooklyn. Cuando me gradué en cine, mis padres ni siquiera aparecieron. Ni un mensaje. Decían que no apoyaban el desperdicio. Aquello dolió, pero seguí adelante, porque todavía creía que algún día, tal vez, se enorgullecerían. Aunque fuera solo un poquito. El día de la graduación de Abigail, dudé hasta el último segundo antes de comprar el billete a Boston. En el fondo ya sabía que no sería presosamente recibida con los brazos abiertos, pero aún así, algo en mí quería intentarlo. No por ellos, sino por ella. Nunca fuimos pegadas, pero teníamos una conexión silenciosa que nadie más veía. Durante años, intentaba equilibrar la presión absurda de nuestros padres con algún tipo de empatía hacia mí. A veces me mandaba mensajes a escondidas, preguntaba por mis proyectos, decía que había visto algo mío y que había llorado. Eran gotitas de afecto en un desierto, pero eran reales. Así que cuando ella dijo, medio al pasar, que le gustaría que yo fuera a la graduación, me aferré a eso como a una invitación, aunque no fuera tan clara. Compré un atuendo discreto, llegué sola, me senté lejos, intenté permanecer invisible como siempre. Pero enseguida percibí que habían hecho cuestión de dejarme fuera de todo. Mi nombre no estaba en el programa, ni en las fotos de la invitación, ni siquiera en los asientos reservados para la familia. Estaban todos, tíos, primos, amigos, hasta el pastor de la iglesia a la que ya ni van. Y yo, en un rincón, intentando creer que aquello no era intencional. La peor parte fue cuando traté de acercarme. No quería armar un escándalo, lo juro. Solo quería saludar a mi hermana antes de que todo empezara. Estaba parada cerca del jardín lateral, esperando una oportunidad, cuando mi madre me vio. Se quedó congelada, como si hubiera visto un fantasma. Y enseguida vino mi padre, con esa cara de ejecutivo resolviendo un problema de empresa, y me dijo sin rodeos, no deberías estar aquí. Este es un momento de la familia. Respondí, medio sin aire, que yo era de la familia, que era hermana de Abigail. Él solo dijo, elegiste salir de nuestra vida. Sigue con tu elección. Aquello me quebró. Aún estaba intentando entender si era real cuando apareció un guardia de seguridad y me pidió que me retirara. Delante de decenas de personas. Algunas mirando, otras fingiendo que no veían. Quise desaparecer. Y al mismo tiempo, una parte de mí quería gritar, decirlo todo, pero solo pude salir caminando, como una niña expulsada del salón. Todavía escuché, a mis espaldas, la frase que mi padre le dijo al guardia, ella ya no es parte de nuestra familia. Nunca olvidaré el tono frío y práctico de esas palabras. Como si yo fuera un error administrativo que necesitaba ser eliminado. Me fui caminando rápido, casi tropezando con mis propios pies, intentando mantener algo de dignidad en medio de todo aquello. Me alejé lo suficiente para que nadie me viera llorar y me senté en un banco de piedra cerca de la entrada lateral del auditorio. Mis manos temblaban. El maquillaje se corría y ni siquiera tuve fuerzas para limpiarlo. Me quedé allí, mirando a la gente entrar riendo, sacándose fotos con birretes y flores, padres orgullosos sosteniendo carteles con los nombres de sus hijos. Era como ver una película donde yo era el único personaje fuera del guión. Parte de mí quería pedir un coche y desaparecer de allí, pero otra parte, la más terca, decidió quedarse. No por ellos, por mí. Quería, de algún modo, cerrar ese ciclo. Ver a mi hermana allí delante, aunque fuera de lejos, y darle el único tipo de apoyo que aún podía darle, estar presente, aunque invisible. Así que me sequé el rostro, me puse las gafas de sol y entré, sentándome en las últimas filas. Nadie se dio cuenta. Yo era buena en eso. Pasé
miró directamente al público y empezó a hablar de mí. Dolió y alivió al mismo tiempo. Dijo, con todas las letras, que no podía fingir gratitud por una estructura que asfixia, que la persona más valiente que conocía era la hermana que estaba allí, sentada en las últimas filas, a pesar de todo. En ese momento, no sabía dónde meter la cara. Sentí todas las miradas girar hacia mí y mi cuerpo entero se congeló. Pero junto con la vergüenza vino una sensación que nunca había sentido antes. Alguien me estaba viendo. De verdad. Habló de lo que vivió conmigo, del silencio impuesto en casa, de las veces que me oía llorar encerrada en el cuarto tras una discusión con nuestros padres. Dijo que admiraba mi valentía por seguir una vida donde nada estaba garantizado, donde el éxito no venía con un sello de aprobación familiar. Y entonces dijo algo que me desarmó, que ningún logro suyo tendría sentido si tenía que borrar a alguien que le enseñó, desde pequeña, a mirar el mundo con empatía. El público quedó en silencio. Un silencio pesado, de esos que preceden una ruptura. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, extendió el brazo en mi dirección y me llamó para subir al escenario. Nadie sabía qué hacer. Ni yo. Me quedé paralizada, intentando entender si hablaba en serio. Pero insistió con la mirada, esa mirada de hermana menor que, por primera vez, parecía ser la mayor entre las dos. Me levanté como quien camina hacia un juicio, pero lo que encontré fue otra cosa. Mientras atravesaba el auditorio, con la pierna temblorosa y la visión empañada por las lágrimas, oí algunos aplausos tímidos comenzar. Y de repente fueron creciendo. Personas que ni me conocían empezaron a aplaudir. Cuando llegué al escenario, Abigail me abrazó delante de todo el mundo. Un abrazo largo, apretado, que pareció juntar años de distancia en un solo momento. Ella tomó el micrófono de nuevo y dijo que ese diploma era tan mío como suyo, porque sin mí, habría sido solo otra alumna ejemplar. No pude decir nada, solo lloraba. Y lloré aún más cuando vi a nuestro abuelo, allá en la primera fila, ponerse de pie y aplaudir. Él, que también siempre fue ignorado por la familia por no inclinarse ante el modelo Thompson. Fue como si, en ese instante, la verdad rompiera una represa. Como si finalmente alguien dijera, tienes derecho a existir aquí. Después de ese momento, todo pareció desacelerarse. Sus palabras aún resonaban en mi cabeza mientras la ceremonia continuaba. Pero ahora, era como si una barrera invisible hubiera caído. Vi rostros en la platea mirándome con curiosidad, otros con empatía. Me sentí expuesta, claro, pero al mismo tiempo había un alivio inmenso en no tener que fingir más que aquello no me afectaba. Cuando la ceremonia terminó, algunas personas se acercaron a mí. Gente que nunca había visto en mi vida, diciendo que mi hermana había sido valiente, que nuestra historia había conmovido a todos allí. Una señora me abrazó y dijo, no estás sola, te vemos. Y por más que pareciera simple, aquello me desarmó. Nunca imaginé que un gesto de mi hermana, en un escenario donde el guión ya estaba escrito, fuera capaz de poner todo patas arriba. Pero lo hizo. Y con fuerza. Porque ese día, en ese auditorio lleno, mi existencia fue reconocida por alguien que eligió romper el silencio, y eso valió más que cualquier diploma. Claro que la reacción de mis padres fue un desastre. Salieron de la ceremonia antes de que terminara, con una expresión que mezclaba odio y vergüenza. No me dirigieron la palabra, ni me miraron. Más tarde supe que intentaron desmentir lo que Abigail dijo, aseguraron que ella estaba emocionalmente inestable, que todo aquello era drama. Pero la verdad ya había salido de la jaula y no había forma de meterla de nuevo. La noticia se difundió rápido. En las redes sociales de la universidad, en el grupo de padres, incluso en sitios locales. Estudiantes comentaban, profesores elogiaban su valentía. ¿Y mis padres? Empezaron a sentir el golpe. Contactos profesionales se alejaron, invitaciones desaparecieron. El legado de imagen perfecta que habían construido durante décadas comenzó a derrumbarse ante un público que ahora conocía el otro lado de la historia. No fue venganza. No quería verlo sufrir. Pero tampoco podía seguir cargando esa culpa que nunca fue mía. Esa vergüenza por ser diferente, por no corresponder, por no seguir el molde. Por primera vez, el peso salió de mis hombros y volvió a quien lo puso allí. La semana siguiente, Abigail me llamó y dijo que había tomado una decisión. Se mudaría. Dejaría el apartamento pagado por nuestros padres, el plan de máster que prácticamente habían diseñado para ella, y vendría a vivir conmigo a Nueva York. Pensé que estaba en el calor del momento, pero vino de verdad. Llegó con 2 maletas, algunos libros y una paz en el rostro que nunca había visto. Alquilamos un depa pequeño en Brooklyn, con moho en el techo y sirenas casi cada noche, pero era nuestro. Y allí, sin lujos, sin expectativas sofocantes, empezamos una vida nueva. Cocinábamos juntas, discutíamos películas
incluso después de tanto silencio, todavía podían hacer algo hermoso entre nosotras. Con el tiempo, las cosas empezaron a encajar. Monté un mini estudio de fotografía improvisado en la sala, y Abigail me ayudó a organizar mi portafolio. Conseguí algunos freelas, luego trabajos fijos. Ella, por su parte, empezó a dar clases particulares y a trabajar en investigación independiente, algo que siempre había querido pero nunca tuvo permiso para intentar. Nadie más dictaba qué era el éxito para nosotras. Y, curiosamente, en ese caos organizado, nos curábamos. Sin prisa, sin fórmulas. Hubo un día en que estábamos pintando una pared del apartamento y ella se giró hacia mí y dijo: "Te das cuenta de que aquí podemos reír alto, ¿verdad? Sin miedo de que alguien nos mande callar". Y lloré, porque tenía razón. Pasamos la vida entera pidiendo permiso para existir. Y ahora, por fin, podíamos ser. No las hijas perfectas. Solo mujeres intentando encontrar una forma digna de vivir, con afecto, respeto y elección. Lo que más me marcó, al fin y al cabo, no fue el escándalo de la graduación, ni el distanciamiento de mis padres, fue la sensación de que, por primera vez, alguien me eligió. No por obligación, por lazo de sangre o por apariencia. Abigail me eligió porque vio valor donde otros solo veían desviación. Y eso lo cambió todo. La relación con nuestros padres nunca volvió a existir. Intentaron culparnos, intentaron controlar la narrativa de nuevo, pero ya no funcionaba. Incluso parientes que antes se alineaban con ellos comenzaron a alejarse. Y lo más inesperado fue nuestro abuelo. Un día, apareció en nuestro depa con una tarta casera y una foto antigua de las dos nietas en la infancia. Dijo que estaba orgulloso de nosotras, y publicó esa misma foto con una leyenda simple: "El amor no tiene molde". La repercusión fue enorme. Amigos, colegas, gente desconocida, todo el mundo comentando. Pero lo más importante fue lo que dijo después, mirándonos a los ojos: "Lo que están haciendo es lo que nadie tuvo el coraje de hacer antes". Desde entonces, han pasado muchas cosas. No todo fue fácil. Tuvimos días difíciles, incertidumbres financieras, crisis de identidad. Pero nada se compara al alivio de no vivir más bajo el peso de la vergüenza impuesta. Hoy, cuando miro atrás, todavía no sé exactamente cómo tuve fuerzas para quedarme en aquel auditorio, para no irme al primer empujón. Pero sé que fue en ese día, en el peor momento de mi vida, que algo dentro de mí se encendió. No fue redención mágica, no fue reconciliación de telenovela. Fue real, doloroso, sudado, pero real. Y eso me acompaña hasta hoy. La certeza de que no se puede controlar el amor, ni moldear el afecto según currículum o apariencia. Lo que mi hermana hizo en ese escenario no curó todas las heridas, pero me dio algo que nunca había tenido: voz. Y más que eso, me dio espacio. Y a veces, todo lo que una hija invisible necesita es ser vista, de verdad, por alguien